Quiero saludar a nuestro personero anfitrión, paisano barranquillero, Caribe, aquí lo ha demostrado, y también demuestra la hospitalidad y la queridura de las personas de acá, de esta parte de Colombia, que da ejemplo de solidez económica, de estabilidad política y de tranquilidad social, que eso es muy escaso en los otros territorios de Colombia. Yo felicito a la población de Pereira, de Risaralda y del eje cafetero por ese ejemplo que le dan al resto de Colombia. No se parece para nada a lo que encuentra uno aquí de grato. Los recuerdos vienen a la memoria, porque yo aquí enseñaba mucho el tema de ordenamiento territorial en épocas ya olvidadas, y aquí dejé muy buenas amistades que todavía las conservo y me siento como en casa. Muchas gracias. Igual a los compañeros personeros. Digo compañeros porque yo sigo siendo personero. Lo que pasa es que soy el personero más viejo de todos los que estamos aquí. Y sé lo que significa y lo que se parece ser personero, sobre todo en un municipio pequeño. Es casi que una vocación, no un cargo público. No es un privilegio, sino un suplicio. Pero se puede salir adelante. ¿Por qué no me quitas esa luz? Haceme el favor. Que no me deja ver allá atrás. Sí, haceme el favor. O ponerla a otro lado. Es que eso es muy mortificante. No puedo. No. Quítame la luz de ahí, haceme el favor. Pero con todo y cámara, pues. Está más atravesado que la iglesia de Vélez. Bueno, disculpe, señor, pero es que a mí me gusta mirar a la gente a los ojos cuando le hablo. Le decía que es muy grato haber sido personero y seguirlo siendo. Quiero saludar aquí a los directivos de FENALPER, con quienes hemos tenido ya una vieja relación institucional desde el Congreso de la República. Alcanzamos a hacer algunas cositas para una legislación que sigue siendo incompleta y que la vamos a completar. Y con los de las capitales, que los he conocido recientemente y me ha parecido un experimento exitoso realmente haber agrupado donde está la mayor población de Colombia, pero en manos de quienes representan directamente a la base social. Los personeros somos los que representamos a las personas, al pueblo, a la gente humana, a la base social, como la quieran llamar. Por eso me siento muy grato y reconocido que me hayan convocado acá. Ni más faltaba que yo pudiera escoger a dónde voy, a dónde no voy. Es mi deber, mi obligación y es mi vocación acompañar este trasegar y este momento que la sociedad colombiana viene experimentando también, viene sufriéndolo porque no estamos en la mejor condición posible y no es este el mejor momento de la historia colombiana, pero las dificultades nos enseñan a ser creativos y a superarlas, y las crisis se deben tratar de convertir en oportunidad, y creo que toda Colombia entendió eso y lo estamos haciendo. Me siento también muy acompañado, especialmente de una persona que yo he aprendido a conocer y al mismo tiempo a admirar con sinceridad, y es el doctor Andrés Castro, personero de la capital. Yo pido que le demos un aplauso a Andrés. Es un joven profesional con un recorrido importante. Es un colombiano bien centrado en lo que debe ser el buen servicio público, pero también con una formación filosófica e ideológica de lo que podemos llamar nosotros los buenos demócratas, los que no nos dejamos separar y dividir por ideas ajenas, los que no caemos en la trampa de que si no somos de un extremo tenemos necesariamente que ser del otro, los que no nos dejamos llevar por la ilusión de que al contradictor hay que insultarlo o vilipendiarlo, que quien no comulga con nuestras ideas tenemos que declararlo enemigo. Gracias. Que quien tiene una propuesta distinta para el mejor estar de la población, entonces tenemos que atacarlo y tratar de destruirlo. Al contrario, los buenos colombianos tenemos que buscar es que no nos separemos, que no nos dividamos, que no nos polaricemos, que no nos fracturemos más.
Colombia tiene una historia de violencia de los últimos 75 años que ya basta de seguirle haciendo el juego a esa situación que es la matriz por la cual no se ha podido progresar como Colombia puede, necesita y merece. A eso los invito, a que pensemos, a que discernamos, a que examinemos la situación, a que miremos qué es lo que Colombia requiere para superar sus dificultades, en el plano interno y en el plano internacional. Porque nosotros somos los que nos quedamos a vivir aquí. Los gobiernos se van y los que llegan después también se irán. Y nosotros, la población, las personas, la gente, somos los que nos quedamos en el territorio. No estoy invitando a escoger ninguna de las opciones que hay. Estoy llamando e invitando a cumplir un deber constitucional. Hay que votar. Hay que votar porque es un deber que emana de la Constitución, pero al mismo tiempo es un derecho constitucional fundamental, que no podemos dejar que nos lo vayan a esquilmar, que nos lo vayan a conculcar. Voten como quieran votar a conciencia, pero votemos. Voten en blanco, no importa, pero hay que votar. Voten así les salga nulo, pero voten. Voten así les salga no marcado, pero voten, porque todos se cuentan. Y ahí se va a ver la cantidad de personas que acudimos a las urnas. Y ahí se va a poder medir si de nuevo va a ganar la abstención o la participación va por lo menos a superar el 50% que siempre le ha sido esquivo en las últimas etapas. Y hablo de la abstención porque es un fenómeno que debemos comprender a cabalidad y transmitirle a nuestras poblaciones este entendimiento. El que no acude a la hora de tomar una decisión está dejando en manos de los demás que tome la decisión por el que no fue. El que no acude a votar de cualquier forma y por quien quiera está dejando de los que sí van a votar, ellos escojan a quienes van a elegir de presidente o de vicepresidente, de congresistas, sean Cámara o sean Senado. Y después que las cosas salgan como salgan, el que no fue a votar no tiene derecho a reclamar. Porque si no participó, teniendo toda la oportunidad en la configuración del poder político nacional, pues entonces quiere decir que renunció a ese derecho, no solamente para el día de las elecciones, sino hasta la próxima oportunidad. El que hace abstención, consciente o inconsciente, renuncia a su sagrado derecho a poder decidir en la configuración del poder político local, regional o nacional. Eso hay que tenerlo muy claro. La gente verá en su conciencia si quiere entregar lo más sagrado, lo más puro, lo más valioso que tiene la condición que solo se da en las democracias: ser ciudadano. El ser ciudadano nos permite ser sujetos de derecho, nos permite participar en el poder, nos permite tener acceso a los servicios del Estado, pero sobre todo nos entrega un tesoro que no podemos desperdiciar: la capacidad de elegir a quienes nos van a gobernar. Y eso se hace a través del voto, de las urnas, yendo a votar, saliendo a votar, por quien quieran, por el que su conciencia les diga, por aquel o aquella que les parezca que es mejor, que va a hacer un papel más decoroso, más adecuado, que va a ayudar a superar los males que nos aquejan a todos, como el de la corrupción, por ejemplo, o el de la inoperancia de las entidades públicas, o la cosa dramática, casi que para sentarse a llorar, que está pasando en el sector salud, que viene cada día más deteriorándose en desmedro de la población colombiana, pero sobre todo poniendo en peligro vidas, que es lo que el Estado está llamado a proteger y a cuidar. Es el sector salud el más crítico del momento que corre Colombia. Por eso nosotros venimos trabajando en un grupo académico del más alto nivel en Colombia que se llama Sala de Excelencia Académica, que pertenecen a ella los mejores pensadores y los mejores expertos de todos los sectores de la actividad colombiana. Y hemos llegado, después de 4 meses de trabajo conjunto con todos los sectores, incluyendo al gobierno, ministerio, superintendencia, ADRES, la EPS nueva, que es la más numerosa, o era, y el sector privado y las EPS, ASEMI, y los médicos y los pacientes y los de enfermedades raras y los de las enfermedades huérfanas y los que proveen los medicamentos y todo el que tiene que ver con el sector salud. Y eso ya está en conclusiones. Ayer la revisamos con una persona que va a venir aquí a llevar la vocería mía en ese tema,
que es la delegada nacional para los asuntos de salud y del trabajo, que es la doctora Mónica Ulloa. Ella va a llevar la palabra, la vocería, entre otras cosas, porque no solamente porque ella es experta en el tema, porque la recluté para que nos ayudara y lo ha hecho con exceso de éxito, sino porque ella representa al Procurador General de la Nación en lo que ella diga. Por eso no voy a usurparle ese derecho que tiene ganado de ser quien lleve la palabra en el tema, y yo me reservo entonces los temas genéricos de lo que es llevar adelante la Procuraduría General. Por eso les presento disculpas que yo no hable del tema de salud, porque uno habla eso de lo que uno sabe, y ella sabe de eso. Además de darles ese saludo y de celebrar que estemos aquí reunidos, de verdad es muy edificante cuando el Estado, nosotros somos el Estado, nosotros somos las instituciones, pero también hay instituciones privadas. Tenemos que acordarnos que la sociedad colombiana y las sociedades de las democracias occidentales nos componemos de diferentes factores, y los más aventajados sociólogos y politólogos dicen que por lo menos se pueden identificar tres grandes sectores: las instituciones públicas, las instituciones privadas y lo social o comunitario, que ni es ni la una ni es la otra. Ahí estamos nosotros los personeros, ahí en la mitad de ese triángulo. Ahí en la mitad de ese triángulo, póngase el escudo de Pereira, ahí en la gráfica. ¿Quién me ayuda? Ahí está reflejado, y eso no es nuevo. Yo no recuerdo cuándo hicieron el escudo de Pereira, pero tiene que haber sido hace más de 100 años. Y ahí está reflejado esa filosofía, esa concepción del mundo, esa proyección de lo que es una sociedad moderna y de lo que es una democracia como la nuestra. Ahí a la izquierda está, arriba, lo puedes poner ahí. He dicho instituciones públicas, instituciones privadas y sector social o comunitario. Esos tres manos, esos tres brazos que están ahí unidos, agarrados el uno a otro, simboliza eso. Esa tríada de poderes, esa visión de que no es el mundo en blanco y negro, sino que siempre hay un factor que complementa. Significa eso que yo les estoy diciendo de las instituciones. Siempre está presente esa, mírala aquí abajo, los tres bracitos agarrados el uno a otro. Eso es un triángulo, el triángulo de las tres cosas que yo les estoy señalando: privado, público y comunitario o social, que ni es público ni es privado, pero es el destinatario, ya lo pueden quitar, de todo lo que haga el Estado y de todo lo que hagan las entidades privadas. Hablo de esto porque ayer hubo un evento muy grande en Bogotá donde hubo dos. Uno en donde se congregó el 80% del Producto Interno Bruto representado en empresas, las empresas más grandes de Colombia. Y otro donde se congregaron todos los medios de comunicación, los grandes, especialmente los asociados al Grupo Prisa, que es un grupo internacional muy poderoso. Y todos confluimos en lo mismo, en que no solamente hay que hablar del sector público como si fueran las únicas instituciones. Son instituciones. ¿Cuáles? Las tres ramas del poder público, los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Pero también de esas instituciones hacemos parte los que hacemos contrapeso al poder, los que nos encargamos de que no se desborde el ejercicio de cada una de las ramas, que son lo que llamamos los órganos de control: Procuraduría, Contraloría y, muy parecido a ellos, la Registraduría, aunque no propiamente es un organismo de control, pero es técnico e independiente como los otros dos. Entonces ahí hay un triángulo: legislativo, judicial y ejecutivo, y al revés también hay otro triángulo: Procuraduría, Contraloría y Registraduría. Son dos triángulos que se cruzan. Insisto en eso porque la concepción de quienes inventaron nuestra democracia, la concepción desde las épocas de Simón Bolívar y de Santander, la concepción de las democracias occidentales, vienen de una sola matriz, que fue la Revolución Francesa en 1789, que recogió a su vez la Revolución de Filadelfia de Estados Unidos, que fue la que le dio origen a la Unión Americana de los tres estados, y de ahí salieron para toda América Latina y para el mundo iberoamericano las tres grandes decisiones de la humanidad que se han impuesto a través de los años: los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad. Aquí lo que tenemos es una familia.
Aquí lo que tenemos es la familia de los personeros, la familia de los que representamos a la persona de a pie, a la gente de abajo, al desvalido, al vulnerable, al que no tiene quien hable por él, al que muchas veces no tiene ni para pagar un abogado, no hay ni quien se le ponga uno de oficio. De ahí salió el término personería, que eran los que se encargaban de las personas. Y de personas se hablaba en la época colonial, era de la base social y no de la monarquía o de los virreyes o de la nobleza, que era la otra mitad de la sociedad. Por eso hay un anclaje social muy fuerte de nosotros los personeros con la población. Estamos para defenderles sus derechos. Les voy a recordar cómo en la época del gobierno del presidente Barco, hasta esa época en Colombia hablar de derechos humanos era subversivo y se consideraba que atentaba contra las instituciones y lo tildaban a uno de vinculado a organizaciones que estaban en contra del Estado. Yo fui víctima de eso, muchas veces, porque yo fui personero 2 periodos seguidos en Popayán, elegido por el Consejo Municipal. Afortunadamente tenía ese respaldo masivo de toda la representación política en Popayán y era la misma del Cauca. Pero muchos terminaron allí encarcelados o en otras condiciones peores, o los desaparecieron por estar promulgando en Colombia el tema de los derechos humanos. Y el gobierno de Barco trajo eso y lo convirtió en una política oficial institucional, de Estado, no de gobierno. Y ahí están los derechos humanos hoy día. Tienen hasta una institución muy grande, muy poderosa, muy bien financiada, muy bien dirigida, que se encarga solamente de los derechos humanos, que se llama la Defensoría del Pueblo, que ejerce una labor encomiable, verdaderamente asistencialista, pero también de vanguardia cuando hace las llamadas alertas tempranas. Y aquí permítame que meta un paréntesis. Tenemos que ser muy cuidadosos con las alertas tempranas y pararle bolas. Hay que poner cuidado, eso no es jugando. Solamente hago una advertencia. Hagamos el propósito, todos, como Ministerio Público que somos, que las alertas tempranas que haga la Defensoría no se conviertan de nuevo en profecías tempranas. Porque lo que dice la alerta temprana no se le pone cuidado, no se actúa a tiempo y termina convirtiéndose en realidad. Y siempre son desgracias y siempre son problemas de sangre, de orden público, de desplazamiento, de confinamiento, de persecución a la gente más pobre, a la gente de abajo, a la gente vulnerable. Ahí está condensado lo que se trabajó desde el año 87 en el gobierno nacional. Y Colombia es hoy uno de los estados que más puede sacar pecho en materia de defensa de los derechos humanos. Y miren que no hemos podido avanzar en eso. Por la maldita división, por la confrontación, por la conservación de odios de hace 70 años, cuando la época de la violencia interpartidista, liberales y conservadores, que hoy se mantiene con otros nombres. Pero el que está en el medio es el que lleva del bulto. El que hace la actividad judicial, ejecutiva, legislativa en lo local, es el que sale perdiendo, porque las altas élites no se dejan perjudicar. Por eso la invitación que venimos haciendo es a que pensemos bien qué es lo que vamos a decidir. Y sobre eso quiero ilustrarlo solamente en un momento muy breve con la estrategia de la paz electoral. La paz electoral es el resultado de una averiguación, de una inquisición que hicimos casi que quirúrgica en todo el país, a ver qué es lo que los colombianos están reclamando, qué es lo que más los motiva y qué es lo que la gente quiere que haya para ver si al fin salimos de este marasmo, de este atraso, de esta especie de atolladero histórico que no sabemos ni para dónde vamos a coger. Y coincidieron en 2 temas. El tema más grave que hay en Colombia no es el desempleo, es la inseguridad y la violencia. Y entonces de ahí surgió qué remedio tenemos que aplicar, qué inyección le vamos a meter al paciente para que superemos la inseguridad y la violencia. La paz electoral. Todo el mundo ha coincidido en eso. Les quiero contar en una síntesis apretada que en esta tarea que empezó el Ministerio Público ya están todos los personeros de Colombia. Hicimos una reunión muy significativa hace 2 días en la capital de la República. Entró la Iglesia Católica, increíble, y lo dijeron abiertamente en Bogotá y en Cúcuta al público entero por televisión. Y entró la Federación Nacional de Cafeteros y me dijeron, nosotros vamos a apoyar la paz electoral
porque llegará hasta la última mata de café. Y la Federación de Ganaderos también en un evento. Y todo el Colegio de las Agremiaciones, el Consejo Nacional Gremial que dirige Camilo Sánchez, el 80% del PIB, que ellos entran a la tarea de promover la paz electoral. Y también la Federación de Gobernadores, estamos esperando reunirnos esta semana, porque ellos cambian la presidencia a fines de enero, entonces queremos hacer ese empalme. Y las universidades públicas y privadas también están esperando que nos podamos reunir con ellos. Y les doy un último ejemplo, son varios, se me quedan algunos por fuera, que es muy importante porque significa que algo estamos haciendo bien. El sindicato antioqueño, los cacaos de la economía colombiana, el señor que es dueño de la mayor cantidad de propiedades en Colombia, llamó a pedir que lo recibiéramos y lo vamos a recibir el 11 en la Procuraduría, a él y a toda la directiva de ese gremio, que es donde está la riqueza de Colombia, porque ellos van a adherir a la política y a la estrategia de paz electoral. Y ayer todos los medios grandes de comunicación, Caracol, la W, el País de España, País América y todo lo que tiene el Grupo PISA. Y esto está creciendo y está cogiendo una legitimidad y está cogiendo una fuerza grande porque es una causa justa, porque no tiene enemigos, porque no tiene quien se oponga, porque nadie tiene autoridad moral para pararse y decir que no quiere la paz, que quiere la guerra, porque eso es contra la humanidad, eso es contra la razón y eso es contra la historia. Por eso estamos muy motivados a seguir pregonando en todo el territorio colombiano la estrategia de paz electoral. Y debo ser justo porque esto no es un invento mío. Esta tarea ha tenido éxito porque hay dos personas muy importantes en Colombia que representan cada uno una institución muy importante en Colombia, que son el señor Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el señor Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos. Ellos dos son los que han permitido que yo pueda hacer esta tarea y vienen haciéndola en cada cosa. Y hemos experimentado que sí se puede hacer elecciones en paz, sí puede haber paz electoral. Hemos hecho varios laboratorios, varios experimentos. El más reciente, que fue la elección de gobernador de Magdalena, se anunciaba por alguna de las dos campañas finalistas que iba a haber fraude, que iba a haber amenazas, que iban a haber muertos, que las antiguas organizaciones armadas irregulares, que no eran guerrillas, sino otras manifestaciones de violencia económica, social y política, iban a dañar, iban a quemar las urnas, iban a atacar a los líderes. Pues no hubo un solo grito en todo el Magdalena ese domingo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que los que más se quejaban y hasta las 3 de la mañana me estaban mortificando, pidiendo auxilio y haciendo alboroto y algarabía y llorando porque les iban a robar las elecciones, ganaron. Ganaron las elecciones y de lejos. 120,000 sacaron los que perdieron y ellos sacaron 180,000. Luego, no hay motivo para desconfiar. Lo que pasa es que hay gente que quiere generar el caos, la zozobra, la anarquía, para que los busquen, para que se vuelvan una especie de bálsamo salvífico para que la gente los necesite. Voy a dar una noticia. Para ese evento de Magdalena, los tipos delincuentes, porque todavía lo son y hay que perseguirlos, pero están en diálogos de paz total, se comprometieron, entre muchas otras cosas, a respetar las elecciones. Y hoy no tengo motivo para decir que no cumplieron. Pues estamos buscando que eso mismo, otras fuerzas también irregulares, ilegales, criminales, que están en diálogo con el gobierno sobre la paz total, también acojan esa propuesta de paz electoral, que se metan en el cuento de la paz electoral, que respeten a la gente, que no sigan haciendo daño, que dejan elegir en tranquilidad, que los colombianos tenemos derecho a señalar cuál es nuestro destino, que no son ellos los que nos tienen que decir, como en otras épocas y en otras décadas, quiénes eran los que tenían que ir al Congreso de la República o quiénes tenían que ir a ocupar la silla de Bolívar en la Casa de Nariño y la vicepresidencia también. Esto tiene que mejorar y tiene que cambiar y estamos viendo que hay condiciones, que está creciendo, que está siendo acogido el proceso, la estrategia de paz electoral. Ahora les voy a explicar cuál es el contenido de la paz electoral. Pero ese es el ecosistema político administrativo en que nos movemos. Y esto no es una iniciativa de gobierno, esto es una iniciativa
propia de nosotros los organismos de control autónomos e independientes, el señor Contralor General, el señor Registrador Nacional y este personero. Y ahí vamos, y aquí están ustedes. Y la invitación que yo les hago es a que lo examinen y voluntariamente miren cada quien cómo puede aplicar en su territorio, en su jurisdicción, esta estrategia de paz electoral para garantizar cosas muy elementales. Con esto que voy a explicar quiero terminar. Paz electoral es una estrategia y la hemos graficado con una escalera. Escalera que quiere señalar que vamos de abajo hacia arriba, de poquito a mucho, de menos a más, del inicio al logro del objetivo. Primero hay que decir con seguridad, con tranquilidad, en Colombia va a haber elecciones. No hay tal de que aquí se van a cambiar las fechas o que algún gobierno va a decidir que no se va a cumplir el calendario electoral o que se va a decidir que se hace en otra época. No, señor. Ni aquí tampoco va a haber, porque no es posible, ninguna pretendida consulta popular para cambiar el calendario electoral, ni tampoco una constitución nueva, porque para hacer una constitución nueva se necesita una asamblea constituyente y no hay tiempo para hacerla, sino casi que terminando el próximo periodo presidencial, porque eso tiene su proceso y eso tiene su demora y tiene sus complejidades. Luego, por ahí tampoco es que van a modificar el calendario electoral. Nadie puede pretender hacerlo porque eso es de constitución y de ley. Y estamos parados todos los colombianos defendiendo que nuestras instituciones tengan la posibilidad de escoger quiénes las van a dirigir el día que señala la Constitución. 8 de marzo para Congreso de la República, 31 de mayo para la presidencia y eventualmente segunda vuelta el 21 de junio del año entrante. Y está el presupuesto garantizado. Y esto lo vienen agenciando también las fuerzas militares, ahora les voy a contar. Entonces, lo primero, el presupuesto, el punto de partida es que Colombia tendrá sus elecciones el día que están convocadas, en las horas que se hacen las elecciones, en los sitios donde se van a poner los puestos de votación y las mesas de votación. Y ahí van a estar los jurados, van a estar los acompañantes, van a estar los testigos electorales de los partidos, los auditores, y vamos a estar nosotros los del Ministerio Público. Tiene que haber, es la meta, al menos 2 ojos del Ministerio Público en cada puesto de votación. Son aproximadamente, porque puede variar de aquí a allá, 13.700 puestos de votación. Son aproximadamente 125.000 mesas de votación. La idea que tenemos es que al menos 2 ojos, o sea, una persona del Ministerio Público, no de la Procuraduría. Es decir, uno de ustedes, uno de la Defensoría, de acuerdo con la posibilidad que ellos tengan, porque la verdad es que ellos sí tienen un trabajo que 24/7 en el territorio resolviendo chicharrones, y la Procuraduría General. Y creemos que nos alcanza. Y si no nos alcanza, pues tenemos la virtud y el halago que nos han hecho el señor personero de Bogotá aquí presente y el nuevo Contralor General de Bogotá, el doctor Juan Camilo Zuluaga. Poner para que esas 2 entidades cubran Bogotá, que es lo más grande que hay que cubrir, 8 millones. Ellos se encargan de la gente que va a cubrir los puestos de votación. He dicho puestos de votación, no cada mesa. Como lo van a hacer las fuerzas militares, ellos no protegen mesa por mesa, sino puesto por puesto o zona por zona. Ahorita les explico. Entonces, lo que quiero que tengamos claro es que aquí vamos a hacer elecciones. Las elecciones se van a hacer. No hay duda de que no va a cambiar para nada el calendario electoral. Pero no basta con hacer elecciones simplemente por hacer elecciones. Esas elecciones tienen que ser libres. Libres quiere decir que la persona tiene la plena capacidad de hacer lo que quiere con su voto, que no puede estar constreñido, que no puede estar amenazado. Y la amenaza no solamente física o armada, también otra amenaza que a veces es más poderosa y más perversa, que es la compra del voto, o la amenaza, o cualquier forma de constreñir, para lo cual hemos sido muy creativos en Colombia. Entonces, la primera condición es que esas elecciones serán libres, pero no basta que sean elecciones libres, también tienen que ser transparentes, es decir, sin trampas, sin que llegue el tarjetón marcado, sin que le metan allá alguna argucia para que le marquen la casilla del candidato o candidata que va a escoger, sin que los jurados y los testigos se presten para hacer cosas que no deben hacer, para que la contabilización en el preconteo sea exactamente correspondiente a los
a las papeletas que quedaron válidas, a los tarjetones que quedaron válidos, a los nulos, a los blancos y a los no marcados. Que sea exacto. Eso se llama transparencia. Y transparencia también es que los mandatarios locales, regionales y nacionales no usen indebidamente el erario o el poder público que le da su posición para orientar siquiera o para enderezar o para torcer la conciencia de la gente para que voten por el que ellos prefieren, que es una vieja costumbre aquí en Colombia. Vamos a ver si logramos disminuir esa cosa horrorosa de que los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los diputados, los congresistas y los ministros se meten a interferir y a decirle a la gente por dónde tiene que buscar o a obligarla en una pretendida gratitud política que no existe. Es que yo le hice un favor a su mamá hace 40 años, usted también, y la generación anterior me debe a mí el voto. Porque no, señor, el Estado es para servir a la gente. Nadie queda en deuda con un servidor público porque ese servidor público cumpla con su deber y cumpla con su obligación. ¿Quién ha dicho eso? Tenemos que superar eso. O escogemos seguir bajo el yugo de que siempre se han apoderado del poder político, que es el más importante de los poderes. Entonces serán elecciones libres y transparentes. No puede haber trampa. Pero no basta que las elecciones tengan libertad y sean transparentes. También tienen que ser seguras. Tiene que haber tranquilidad. Tiene que permitirse que el votante vaya de su casa al puesto de votación y a la mesa con entera tranquilidad y no tenga temor de que le va a pasar algo, o que no va a regresar, o que en el camino va quién sabe a pasar qué cosa. Y eso se están encargando las fuerzas militares y la Policía Nacional. Nosotros hemos tenido ya 2 grandes reuniones. Nosotros, digo yo, los 3, Contralor, Registrador y Personero, con lo que se llama la cúpula militar y de Policía Nacional para lo del plan Democracia, que es un plan estratégico que el alto mando siempre tiene para época electoral. Y la conclusión, doblemente en 2 reuniones, que nos han dicho es la realidad verdadera de los problemas de poder, de orden público que hay en Colombia, se pueden agrupar en un territorio del tamaño equivalente al 4% del continente, del área continental de Colombia, sin meter San Andrés y Providencia. Es decir, máximo hasta el 4% del territorio colombiano, si sumamos hectáreas con hectáreas, estaría comprometido en materia de orden público. Quiere decir que máximo el 4% del territorio tendría problemas para que se hagan elecciones. No es lo mismo que decir por allí irresponsablemente y hacer una cuenta alegre con sentido, quién sabe si perverso. Entonces coger y hacer la cuenta. Voy a poner el mismo ejemplo que pongo, que todos lo conocemos. Resulta que allá en el departamento del Cauca, en la región suroccidente del departamento del Cauca, hay un municipio que se llama El Tambo, que es el segundo más extenso de Colombia. Y allá hay un corregimiento que se llama Huicitó, de los 28 corregimientos que tiene el Tambo. Y en Huicitó hay una vereda, para no dar el nombre propio, digamos, que se llama La Paz, donde hay 20 casas. Y tiene un territorio rural muy grande. Y entonces los irregulares, los bandidos, los armados, los grupos armados organizados, hacen una fechoría y atacan alguna patrulla militar o policial o algún puesto de policía, o hacen un acto de terrorismo, o secuestran soldados, o confinan a los pobladores de ahí, que son a los que tienen sometidos para que raspen la hoja de coca que ellos después van a negociar. Ahí sucedió, en el pedacito de una vereda, anotando que esos tipos allí no viven, allí no pernocten, que golpean aquí y se van a golpear a otra parte. Pero digamos que golpearon allí. Pues de ahí a decir que el municipio del Tambo está todo comprometido es una irresponsabilidad. Por eso la cúpula nos ha dicho no. Ellos tienen medido por hectáreas cuáles son los territorios que eventualmente se van a ver comprometidos en las elecciones del año entrante. No lo dicen para tranquilizarnos, sino para mostrarnos cómo están actuando, cómo están yendo al territorio, cómo están correteando hacia la zona menos poblada, que es la zona selvática de Baupé, Guainía, Bichada, Amazonas, a esos grupos que son narcotraficantes, terroristas y secuestradores de niños, que ponen a los niñitos con un fusil, les enseñan a combatir y los ponen de frente cuando llega el ejército para decir que el ejército colombiano está asesinando niños. Y hay gente que se equivoca y sale a criticar a las fuerzas militares haciéndole el juego sin quererlo hacer
a los que atentan con el gobierno y contra la paz colombiana y que son narcotraficantes, criminales, terroristas. Eso tenemos que tenerlo claro. Y esto lo vengo diciendo. Entonces, no es lo mismo agrupar, digamos que fue toda la vereda de La Paz la que se afectó, 2 kilómetros cuadrados, a que fue todo el municipio del Tambo el que se afectó por ese solo hecho. Es distinto. Entonces, no es lo mismo decir que es el 4% del territorio continental máximo lo que se debería comprar. Hemos ido con ellos a territorio y vamos a volver a territorio. Tenemos 2 sitios muy conflictivos y muy rojos en Colombia a los que el procurador va a estar presente antes de las elecciones. En la zona del Cañón del Micay y en la zona del Catatumbo, para que de una vez se sepa y se vayan preparando. Nosotros los servidores públicos tenemos que pregonar y también tenemos que dar el ejemplo. No es echando discursos allá en un club, sino yendo al territorio a untarse las botas de barro para conocer la realidad. Lo que pasa es que yo ya la conozco desde chiquito, desde pequeñito. Yo me crié en un municipio de La Guajira en que ninguna calle tenía pavimento. Llegaba agua cada 8 días porque llegaba un carrotanque a llenarlas, ni siquiera habían pimpinas. Eran unos tanques de metálico donde llegaba la CPM y se convertían en depósito de agua. San Juan del Cesar en La Guajira. Hoy es un municipio próspero del sur de La Guajira. No por causa mía, desde luego, yo me fui de ahí muy joven. Y yo sé lo que es la necesidad y la precariedad y la carencia. Y yo sé lo que es que uno, cuando no es el hijo mayor, tiene que coger el libro que el mayor dejó para que uno en el año que sigue lo use, y entonces había que tener la álgebra Baldor o el libro de inglés o el libro de geografía, que se llenaban las tareas a lápiz para poderla borrar, para poder utilizar ese mismo libro en el otro año porque no había con qué volverlo a comprar. Negocio que se volvió grande porque ahora ya no es así. Ahora ya los libros cambian de año a año para que la gente tenga que volver a comprar. Es que todo se convierte en lucro, en ganancia, en negocio. Entonces, eso se los quiero transmitir. Seguras. Elecciones que haremos en forma libre, transparente y segura. Y oportunas. Oportunas es en el momento que está indicado en la ley y en la Constitución. En las fechas que son, en los periodos de cada 4 años. Porque si algo tiene una democracia seria, es que el poder, a través de las elecciones, se democratiza. Y una forma de democratizar no es como cuando la corona española o cuando los nobles eran los dueños del poder, que era vitalicio. En la democracia hay periodos y todo poder es temporal. Y todo poder tiene una fecha de vencimiento. No se pueden quedar ahí. Por eso está prohibida la reelección, por ejemplo, en ciertos sectores. Entonces se va a hacer en la fecha que es. Es oportuna. Y serán de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. En la votación que hubo hace poco de una consulta del hoy partido Pacto, que ayer le reconocieron personería jurídica, en aquel momento eran 3 partidos coaligados, ahora es un partido solo. Se amplió la hora de votación hasta las 5 de la tarde. Lo hizo soberanamente y yo creo que de manera acertada el señor registrador, con quien estuvimos toda esa jornada, con quien también estuvimos en otra exitosa jornada que fue la elección de los jóvenes municipales. ¿Qué pasó ese día? Había mucha desorganización, o mejor no, falta de organización, porque nunca hubo una organización para después desorganizarla. Falta de organización. Y entonces cuando abrieron los puestos de votación y las mesas a las 8 de la mañana en toda Colombia, había como tumulto, como que no, y empezaron a inundar al país con videos diciendo que la registraduría estaba saboteando las elecciones para que la consulta de izquierda no se hiciera. Vaya infamia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Que en cada puesto de votación, la primera mesa, la mesa número 1, y así sucesivamente, tiene las cédulas más antiguas, las que son apenas de 6 números. Pues obviamente que esas son las de los más viejitos, las de los más ancianos, que no son propiamente los más atléticos. Entonces ellos se demoran más hasta para llegar a la urna, que le pasen el tarjetón. Tienen que prestarle una lupa para que vea dónde van a marcar. Todas las dificultades, pero van allá. Entonces, al demorarse, los señores viejitos, los ancianos, los abuelitos, pues claro que la fila no andaba.
Y eso era lo que tomaban y lo mostraban como el gran desorden, el gran fraude. Entonces nos pusimos a trabajar, se pusieron más mesas, se acabó, o sea, se dividió en 3 y hasta en 4 la mesa de las primeras cédulas, de las más antiguas, y se resolvió el problema. Sacaron el doble de votos que habían dicho que iban a sacar. De 1.300.000 pasaron a 2.700.000. Ahí sí no dijeron que había fraude, porque nunca hubo, porque la registraduría viene trabajando, y lo mismo en las atípicas, y lo mismo en la elección de jóvenes, y todo ha sido exitoso, porque venimos haciendo un laboratorio para garantizarle a los colombianos que sus elecciones van a estar allí, la gente va a poder votar tranquila, en forma libre, en forma transparente, con seguridad y en manera oportuna. Y falta un elemento. Podemos hacer las elecciones libres, transparentes, seguras, en oportunidad. El elemento del conocimiento, el elemento de la conciencia, que sean a conciencia, que se sepa qué es lo que se está escogiendo, por qué se va a votar por el que quieran, qué representa y qué se espera de él o de ella. No ir a votar porque le digan al momento, no es que es o que el jurado, que no deja de pasar todavía en los pueblos, le marcan porque la persona dice, no sé por quién votar, entonces venga. No, señor, hay que ser conscientes, porque después no podemos reclamar por lo que salga mal. Si ganan los otros, no vamos a echarle la culpa que se robaron las elecciones. ¿Sí? Entonces, esas condiciones nos tienen que llevar a un resultado. Arrancamos de un propósito, elecciones. Elecciones que serán libres. Pero esas elecciones libres también serán transparentes. Y esas elecciones que serán libres y transparentes deben ser seguras. Y esas elecciones que las vamos a hacer, que serán libres, transparentes, seguras, tienen que ser oportunas. Y esas elecciones que vamos a hacer, libres, transparentes, seguras y oportunas, tienen que ser a conciencia. Si cumplimos esos pasos, llegamos al resultado. Que se respeten los resultados que arrojen las urnas. Que se respete en su integridad lo que diga el preconteo y después el escrutinio. Que se respete el dato oficial que establezca la única autoridad que lo pueda hacer, la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el señor registrador a la cabeza. Y esto es más importante en este momento. Nosotros tenemos una memoria cortica, pero lo voy a recordar. Tenemos un país vecino aquí y una nación vecina. ¿Y por qué están ellos así? ¿Por qué están los portaaviones parados ahí frente a ese país? Porque nunca presentaron y nunca dejaron que nadie viera las actas de las elecciones para ver quién había ganado. Aquí se muestran 3 veces. El E14 de la mesa, el E14 de la transmisión que va primero y el E14 del escrutinio. Y tienen que coincidir también con la cantidad de papeletas que haya y el número de tarjetones marcados. Aquí no es fácil. Y aquí no ha pasado nunca, por lo menos en los últimos 45 años, que se hayan robado las elecciones en las urnas. Ha habido saboteos, ha habido violencia. Afortunadamente ahora no tenemos esa situación. Queremos evitarla. Pero no solamente es evitarla y salir a escondernos, no. A ir a ocupar los puestos de votación, a ir a votar para defender las instituciones. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo. Elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y con respeto absoluto por los resultados que digan las urnas. Si logramos eso, vamos a dar un gran paso hacia adelante. Vamos a darle una bofetada a los incrédulos, a los que quieren meter inquina, zozobra, caos, para seguir reinando en un mundo en donde la autoridad no se sabe dónde está, cuándo llega y cuándo se regresa. Por eso el procurador invita a que adoptemos voluntariamente, esto no es obligatorio, voluntariamente, una política que se llama paz electoral, que tiene una consigna, que es la que yo quiero que reflexionemos. Cuando pregunten qué es la paz electoral, es la protección de las instituciones. Eso es la paz electoral, la protección súbelo para que lo vean que la silla está. ¿Qué es la paz electoral? La protección de las instituciones. Vamos a proteger las instituciones que son de todos nosotros los colombianos. Vamos a proteger que las elecciones sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes, y vamos a buscar y a garantizar que el resultado de la voluntad popular, que se va a manifestar el 8 de marzo en la forma que quieran, sea consulta o sea curules,
que se va a manifestar de nuevo el 31 de mayo y que eventualmente será convocada para el 21 de junio, se hagan respetar los resultados que digan las urnas. Gane el que gane, pierde el que pierda. Ese no es un problema del procurador, ni del registrador, ni del señor Contralor General. Es la voluntad de los colombianos y a eso tenemos que atenernos. Los personeros, el Ministerio Público está llamado en este momento histórico a salir a la vanguardia, a ponerse de pie y a garantizar que ese derecho fundamental de los colombianos, esa forma de decidir el futuro inmediato y más inmediato de los colombianos, está en manos de las mejores conciencias y de los más indicados para esa tarea. Solamente permítame que yo abuse y lea, ya como colofón de esta intervención, la parte de la tercera estrofa que ahorita bellamente nos cantaron. Dice el himno de aquí de Pereira, que lo compuso Julio Cano Montoya, la letra, y la música la puso Luis A. Calvo, que es una gloria pues de la música de acá. Dice así: fe para el futuro de los que luchan bajo la égida de la verdad, por el imperio de las virtudes y con el lema de la libertad. Muchas gracias.